buenos días. 100.000 solicitudes de voto por correo al día. Así se dispara la petición de depositar el voto a través de la vía postal en estos últimos días. La Junta Electoral ha ampliado el plazo hasta el 20 de julio para poder votar 3 días antes de las urnas. Se ha hecho obligatorio el hecho de tener que presentar el documento nacional de identidad a la hora de entregar la papeleta en las oficinas de correos. Precisamente este lunes se reúnen los sindicatos con la dirección de esta empresa pública para cerrar un pacto para la contratación extraordinaria de 12.000 trabajadores para reforzar correos de cara a estos niveles de voto. En base a estos datos y estudiando la tendencia de los últimos días, se espera que el voto por correo llegue a los 2,7 millones de sufragios. Hablamos del doble con respecto a las últimas elecciones generales de 2019. El voto por correo fue polémico en la campaña de autonómicas y municipales del 28 de mayo por la compra de voluntades y ahora los ciudadanos tampoco se fían, mientras otros muchos tienen que recurrir a ello por encontrarse de vacaciones. En paralelo a la desconfianza por posibles malas artes, Pedro Sánchez ha asegurado un escaño a la mujer del jefe de correos. Hablamos de Isaura Leal, que va de número 8 por Madrid en las listas para el próximo 23 de julio. Echen cuentas, pero la desconfianza es más que evidente. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, en donde esta pre-campaña electoral sigue siendo el principal tema de debate, ya no solo político, sino también en la mayor parte de la opinión pública. Además, este lunes, ya los lunes son lunes de encuestas, porque recibimos varios sondeos que muestran qué es lo que ocurriría en esas urnas si se votase en día de hoy. Además, todos estos sondeos que nos llegan este lunes ya recogen la intención de voto después de conocer que Sumar y Podemos concurrirán juntos a estas próximas elecciones, aunque todavía hay mucha polémica por los nombres y las listas a falta de conocer cuáles son las principales propuestas políticas de la formación que preside Yolanda Díaz. Además, tenemos muchos otros más asuntos interesantes encima de la mesa. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos días. La campaña va a ser clave, ¿eh? No es como... Es decir, en ese tema han cambiado muchísimo las cosas en los últimos años. Antes las campañas pues no eran, digamos, no eran definitorias, no eran decisivas, cambiaban poco en realidad el panorama, digamos, electoral, pero ahora no. Ahora una campaña electoral te puede materialmente hundir o te puede levantar. Entonces, hacer proyecciones hoy es muchísimo más difícil, muchísimo más difícil. Y por otra parte, pues la unidad de la izquierda ya se ha dejado al descubierto cuál es su máxima debilidad. Y es que no son más que un montón de intereses personales, de su supervivencia personal y profesional, lo que les mueve a esta gente. Es decir, ahí lo que ha habido es una guerra de nombres. Y si voy yo en la lista, si vas tú, si ponemos a esta, si ponemos a este otro, veto a este, veto al otro. Si eso es la izquierda radical, si eso es lo que... ¿A quién defienden? ¿A quién están defendiendo? Yo no he oído un solo debate de ideas dentro de esa coalición. O sea, alguien que haya dicho, no, porque nosotros en realidad lo que queremos es que el impuesto de no sé qué, y estos no quieren que el impuesto... No. Que si va Irenita, que si va Paquita, que si va Pepita, que si... Ese ha sido todo el debate de la izquierda y a eso vais a votar, los que vais a votar a sumar o a restar o a multiplicar. Si tienen un puesto aquí, otro puesto allí o uno más allá. Decidme, por favor, un debate en la izquierda, un problema de ideas. ¿Dónde está? O sea, ¿cuál es, what's the matter? Como dicen los ingleses, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto? Yo no sé, Alba, pero me he quedado patidifuso. Mira, por contra, en Telegram tenéis el discurso del general jefe de las fuerzas que han encontrado vivos a esos 4 niños en la selva colombiana. No sé si tú has visto ese discurso. ¿Podríamos ponérselo a nuestros espectadores? ¿Es posible? Tendrá que ser en unos minutos. Sí, pues mira, si pudiéramos ponerles mientras esperamos a nuestro invitado, si pudiéramos poner a nuestros espectadores el discurso de ese general,
En él se personifica los valores que hacen de una sociedad algo que valga la pena. O sea, eso que dicen ahora de la sostenibilidad y todo eso, en el fondo, la sostenibilidad de una sociedad, como la sostenibilidad de una persona, está fundada en las virtudes personales. No hay otro camino. Es decir, no hay sociedad sostenible si no hay un recorrido de virtudes personales de cada uno de los individuos de esa sociedad. ¿Y qué son las virtudes? Pues como todo el mundo sabe, las virtudes son la repetición de actos buenos. Se lo mostraremos a nuestros espectadores, Julio, pero antes nos vamos con la rueda de prensa habitual de todos los lunes de Vox. Escuchamos a Ignacio Garriga. Y a la vez con la firme determinación de que España, por tanto, de que todos sus municipios necesitan un cambio en las políticas de 180 grados. Actualmente, como bien sabrán, hay 135 municipios en los cuales es fundamental el acuerdo de Vox y el Partido Popular para desbancar a la izquierda de las instituciones. En eso estamos trabajando y la evidencia y la muestra es Guadalajara, Elche, y estamos convencidos de que en los próximos días puedan ser muchos más, porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, vamos a estar y estamos a la altura de las circunstancias y no vamos a truncar la esperanza de tantos y tantos compatriotas. Por tanto, en esta semana clave también me van a permitir que insista en el segundo mensaje de la rueda de prensa de hoy, porque parece que en algunos sitios cuesta que llegue el mensaje, y es: nosotros hemos venido a la política a cambiar las políticas. Hemos venido por política, no hemos venido por los sillones. No hemos venido para cambiar a unos por otros, a seguir con esa política de la alternancia del poder entre unos y otros, sino en conformar esas alternativas necesarias que merece España y merecen los españoles. De nada sirve una vicealcaldía, de nada sirve una consejería determinada, si no es para cambiar de verdad esas políticas. Por tanto, en eso estamos trabajando. Como he dicho, negociaremos donde haga falta, hasta donde haga falta, para protagonizar esos cambios que, insisto, los españoles se pronunciaron de manera muy clara el pasado 28 de mayo. Es verdad, y en esta semana clave, pues como podrán comprender, incluso algunos podrán leer, autoescritos, que el chantaje y la presión es muy grande. Es evidente. Hay muchos que saben que hemos venido a cambiar las cosas y están nerviosos. Y el chantaje, como he dicho, lo van a seguir protagonizando estos días, van a seguir inventándose relatos, muchas historias, pero insistir que nosotros no vamos a bajar la cabeza en ninguna circunstancia. Porque, entre otras cosas, lo que está poniendo Vox en cada conversación, en cada mesa de negociación, no son otras cosas que cualquier votante del Partido Popular suscribiría con todas las letras, de la primera hasta la última. Y eso es lo que estamos nosotros liderando en cada conversación, en cada mesa de negociación. Los aspectos que ustedes ya conocen, que nos han oído en numerosas ocasiones hablar de la presión fiscal a las familias. Hay que hacer todo lo posible para bajarla. Hablar de cómo garantizar de verdad la libertad en todos los puntos de España. De hablar de cómo liberamos a la educación de esos lobbies, de esos programas que lo único que pretenden es adoctrinar a nuestros hijos. De cómo garantizamos la seguridad en todos los puntos de nuestra nación. De cómo acabamos con el despilfarro protagonizado por unos y otros durante décadas y que debemos destinarlo de una vez por todas para garantizar los pilares del bienestar, como son la sanidad, como son la educación. Y eso al final se lleva en cosas concretas en los municipios, en las ciudades, en medidas concretas para mejorar la vida de los españoles. Que vean que hay personas que están dispuestas a mejorar esa gestión y que se den cuenta de que es posible ese cambio de 180 grados en las políticas en todos los municipios de España, y en eso estamos trabajando nosotros. Por tanto, insistir en que quedan días intensos por delante, con toda la disposición nuestra, con esa mano tendida, con ese sentimiento de responsabilidad, de facilitar la alternancia, pero sobre todo de protagonizar esos cambios en las políticas que merecen los españoles y que ya han pedido los españoles cuando votaron, cuando llenaron las urnas de muchas papeletas de Vox. Y por último, hacer una reflexión previa al 23 de julio, que es el mayor motor y que nos lleva a estar ya, como dijo nuestro presidente nacional,
engrasando la maquinaria del partido en todos los puntos de la nación, para ya salir a explicar nuestras ideas, trasladar ese mensaje de esperanza, de responsabilidad, que no es otro que llevar a nuestro presidente nacional, a Santiago Abascal, a la presidencia de nuestra nación. Porque Pedro Sánchez ha destrozado España. Y eso también lo vamos a repetir en todos los puntos de España, de que hay posibilidad de conformar una alternativa, de que España la merece, de que vamos a trabajar sin descanso para que se haga realidad y lanzar a la papelera de la historia a estos años nefastos protagonizados por Pedro Sánchez, por sus socios y por todos y cada uno de quienes les han apoyado en un momento u en otro. Hemos tenido que ver cómo Pedro Sánchez invierte 5 millones de euros para plantas potabilizadoras mientras abandona a un sector tan importante como es el de la fresa, o calla o se pone de perfil cuando vemos que Marruecos multiplica por 4, por ejemplo, la venta de frutas y verduras en nuestra nación. Y quiero animar a todos los que nos están siguiendo en esta rueda de prensa y a los compañeros profesionales periodistas que estáis aquí, a recuperar el testimonio desgarrador, por ejemplo, de ese agricultor de Granada, como explicaba, que regalaba esos 100 kilos de sandías porque estaba harto de ver cómo se compran de manera masiva kilos y kilos de productos marroquíes. Pedro Sánchez ha destrozado el campo español. Pedro Sánchez ha destrozado la seguridad de los españoles. Y Vox va a tener como prioridad, entre otras, garantizar la seguridad y proteger al campo español que unos y otros, las élites de Bruselas y el Partido Socialista en España, está atacando de una manera tremenda. Seguridad, pues ¿qué les voy a contar? Lamentablemente hemos tenido que seguir viendo sucesos trágicos, como la muerte del Policía Nacional, mujeres con mucho miedo por culpa del Partido Socialista, que ha lanzado a más de 1.100 delincuentes sexuales a las calles, y un largo etcétera. Eso es una prioridad absoluta para nosotros, recuperar la seguridad en las calles en todos y cada uno de los municipios de España. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran hacerme. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Quería preguntarle, hoy hemos conocido una encuesta de GAT3 para el diario ABC en la que el Partido Popular sería 150 escaños y ustedes perderían alrededor de 20, quedarían cerca de los 30, un poco por encima. Y quería saber si con esos resultados Vox se daría por satisfecho el 23 de julio, dado que suma la derecha, pero vería un retroceso en las urnas. Bueno, ya empiezan los primeros actos de campaña electoral, protagonizados por las encuestas, por los opinadores. Nosotros estaremos satisfechos siempre que podamos modificar el cambio que hemos dicho que merece España y que merecen los españoles. Ese es nuestro compromiso y para eso salimos a ganar estas elecciones. Nosotros queremos y vamos a trabajar con alegría, con patriotismo, con compromiso con nuestros compatriotas para hacer todo lo posible para conformar esa alternativa, insisto, que merecen los españoles y que ya han demandado después de votar el pasado 28 de mayo. Y eso es lo que vamos a protagonizar después del 23 de julio. Pero para ello hay que trabajar mucho. Hay que ir pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, explicando cómo Pedro Sánchez ha destrozado España. Cómo Pedro Sánchez es el mayor enemigo de las clases medias y las familias trabajadoras. Cómo Pedro Sánchez es el mayor enemigo de la seguridad en nuestras calles. Cómo Pedro Sánchez es el mayor enemigo de las familias. Y que frente a Pedro Sánchez hay una alternativa, que es Vox, que lidera Santiago Abascal y que tiene la determinación absoluta de protagonizar esos cambios que unos decían que iban a protagonizar hace años después del nefasto presidente Rodrigo Zapatero, que luego no hicieron absolutamente nada. Pues es el momento de empezar ese nuevo capítulo y de demostrar a los españoles de que hay un líder dispuesto a reconstruir todo aquello que ha destrozado el Partido Socialista con la connivencia del resto de formaciones políticas. Sí, ha hablado de que hay 135 municipios en los que estarían negociando o que hay posibilidades de que PP y Vox se sumen para desbancar a la izquierda. Me gustaría saber en cuáles esperan alcanzar acuerdos, ya que bueno, quedan apenas unos días para la constitución de los ayuntamientos. Y en segundo lugar, también quedan unos días para que se puedan registrar las listas al Congreso y al Senado. No sé si nos puede avanzar algunos nombres o si va a haber cambios por parte de Vox en esa configuración de listas. Gracias.
Bueno, empiezo por la del final, porque entenderás que es fácil y yo entiendo que es jugoso y que os gustaría aquí que dijera la alineación. Con el número 1, Barcelona, tal. Con el número 2, Murcia. Pero entenderán que la prudencia y el buen hacer que nos caracteriza y creo que hemos demostrado, pues se anunciará cuando toque, en los términos previstos por el calendario electoral. Por tanto, voy a contestarle a la pregunta sobre los pactos. Pues esperamos llegar a acuerdos en el 100% de los municipios, porque, insisto, los españoles han pedido una alternativa en esos sitios. Y nosotros estamos a la altura de las circunstancias, somos responsables con los votos de los españoles y vamos a actuar en consecuencia. Por eso he dicho antes que vamos a negociar donde haga falta, hasta donde haga falta, para protagonizar esos cambios en la gestión municipal que pongan en el centro de las políticas a las familias, sus verdaderas preocupaciones, y que acabemos de una vez por todas con décadas de políticas protagonizadas por muchos ayuntamientos donde era despilfarro para la ideología y no garantizando las competencias básicas que tiene que gestionar un ayuntamiento. Nosotros vamos a trabajar, como he dicho, hasta el último minuto y estoy convencido, y así salimos a negociar, a hablar en cada mesa para llegar a un acuerdo. Porque si no, los españoles no lo entenderían. Y nosotros lo hemos repetido en numerosas ocasiones, que no vamos a ser un obstáculo para protagonizar esos cambios en esos municipios. Y esperemos que no ocurra como en sitios como Gijón, donde parece que algunos se han olvidado que necesitan los votos de Vox para poder conformar esa alternativa. Por tanto, insisto en que esperemos llegar a acuerdos en todos esos municipios, pero hay que recordar que Vox es imprescindible para protagonizar esos cambios en ciertos lugares y que Vox tiene la mano tendida, porque Vox quiere cumplir con su palabra, que es conformar esas alternativas en el mayor número de puntos posibles de toda nuestra nación. Buenos días, señor Garriga. Para IRATV, yo le quería preguntar por el caso de ese argelino que ha sido detenido. Obtuvo la residencia española, luego se empadronó en Vitoria, se mudó a Francia. A pesar de ello, siguió cobrando ayudas, llegó a cobrar más de 132.000 euros según las investigaciones. Quería saber qué se puede hacer para combatir esos casos y también preguntarle por ese viaje a Bruselas de miembros de Vox, en el que estaba usted, si no me equivoco, en el que vuelven a pedir que Bruselas no persiga a los ganaderos y los agricultores españoles. ¿Qué esperan de Bruselas después de ese viaje? Y por último, preguntarle, ha dicho el señor Feijóo que va a derogar la ley trans, una ley trans, por cierto, que sigue en vigor en la Comunidad de Madrid, a pesar de los intentos del monasterio de derogar dicha ley. ¿Hasta qué punto se fían de las palabras de Feijóo? Muchas gracias. Para que no vuelva a suceder un episodio tan dramático y lamentable como el que hacía referencia, hay que votar a Vox. Hay que votar a Vox porque nosotros tenemos la firme determinación de acabar con todas esas mafias que protagonizan tráfico de personas. Tenemos la firme determinación de acabar con todas esas políticas que han derribado nuestras fronteras y que han permitido el flujo de personas de manera ilegal con absoluta impunidad e incluso teniendo que ver, como bien apuntaba, que tienen que disfrutar de las prestaciones sociales mientras se les niega a muchísimos españoles. Es una situación realmente dantesca, que va a ser de las primeras cosas que vamos a combatir legislativamente para acabar con esa flexibilidad, con esa, en fin, falta de respeto, en primer lugar, con los españoles. En segundo lugar, con aquellos que han venido y llevan muchos años trabajando en nuestra nación y contribuyendo para sacar adelante esta nación. Por tanto, compromiso absoluto. Que cambiar muchas cosas, políticas migratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos dispuestos. La gran pregunta es, ¿el resto está dispuesto a hacerlo? Respecto al viaje a Bruselas, pues bien, como bien decía, fui a acompañar con algunos cargos, miembros del partido, al vicepresidente de Castilla y León. Estuvimos también con el líder de la delegación europea, nuestro vicepresidente y amigo Jorge Buxadé. Y ahí yo creo que tuvieron la oportunidad de escuchar al vicepresidente de Castilla y León cómo defendía a los agricultores, al sector ganadero, en definitiva, a los españoles que está representando el señor Juan García Gallardo en Castilla y León, que tienen que ver cómo el Gobierno está protagonizando un ataque sin precedentes contra los trabajadores y contra el sector, específicamente ganadero, español. Es algo de una gravedad
tremenda. Es decir, que hay un gobierno nacional que está trabajando abiertamente en contra de los intereses nacionales. Un gobierno nacional que está trabajando en contra de los ganaderos, ya no solo de Castilla y León, porque afecta a toda España. Pues una vez más estuvimos dando apoyo pues, a la gente de campo, a decirles claramente que nosotros estamos comprometidos y que vamos a hacer todo lo posible para facilitarles la vida, para que puedan trabajar, para que puedan sacar adelante sus plantas, mientras otros están abiertamente comprometidos en hacer todo lo posible para cerrar el sector nacional. Frente a ello, tendrán a los ganaderos y tendrán a Vox enfrente para defender a los ganaderos y, sobre todo, los intereses de nuestra nación. Y no sé si había una tercera pregunta de Feijóo. El señor Feijóo, pues no sé lo que hará. Yo sé lo que haremos nosotros. Pero evidentemente, el señor Feijóo habla de la ley trans, pero no habla de la ley trans ni de Galicia, ni de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es importante demostrar con hechos, ¿no? Y tienen la oportunidad de demostrarlo, que la quieren derogar, lo pueden hacer, han tenido a disposición nuestro grupo parlamentario en la Asamblea, lo tuvieron, lo tendrán pasado mañana, que es cuando se constituye, y nosotros vamos a seguir insistiendo y presionando en aquellos lugares donde somos decisivos y donde no también, para abrir esos debates que luego, si los españoles quieren, que estamos convencidos de que así será, poder derogar esas leyes desde el Congreso de los Diputados, desde el Gobierno de la Nación. Nosotros no nos va a temblar el pulso. Nosotros hemos venido y vamos a trabajar abiertamente para restaurar todo lo que ha destrozado el Partido Socialista y que también ha contribuido a destrozar, en parte, el Partido Popular. Buenos días, señor Garriga. Quería saber su opinión acerca de la guerra interna en la ultraizquierda. ¿Qué le parece esas disputas entre Sumar y Podemos? Y sí, bajo el punto de vista de Vox, es una buena noticia que Irene Montero no esté en las listas ni pueda ser diputada, que es lo que parece. Pues bien, sobre Sumar, yo le he de reconocer, y el conglomerado de la izquierda, nos da igual cómo se llamen. Lo que nos preocupa mucho es lo que atacan, que es a la nación española, que es a la prosperidad de las familias trabajadoras y las clases medias, arrogándose su representatividad de manera falsaria porque son los mayores enemigos de las clases más humildes, son los responsables de soltar a violadores a las calles, de romper y de violentar la seguridad en nuestras calles. En definitiva, se pueden agrupar bajo siglas, bajo diferentes colores, podrán estar unos y otros, se podrán pelear entre unos y otros, pero todos ellos tienen claros los objetivos. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que es a lo que quieren atacar y es ante lo que nosotros vamos a estar siempre enfrente y los vamos a denunciar como los verdaderos enemigos de los españoles, junto con Pedro Sánchez, junto con el Partido Socialista. Hola, buenos días. Quería preguntarle, aunque tenga la voluntad de negociar... Prosigue esta rueda de prensa de Vox. Estamos muy pendientes de nuestro compañero Miguel Gutiérrez, que en breves instantes va a plantearle a Vox esa cuestión que llega esta semana a Europa, que es la ley de restauración, que ya nos explicó aquí un día en Dando Caña, el pasado viernes, Mazal y Aguilar, cómo esa ley pondría en riesgo la producción agrícola en nuestro país, porque se eliminaría un 40% del terreno que hoy en día usan los agricultores para producirlo. En fin, vamos con más asuntos. Veamos un vídeo que ha publicado este fin de semana Julia Ariza en su canal de Telegram, una campaña contra Pedro Sánchez. Nosotros creemos que puedes echar a Sánchez y disfrutar de tus vacaciones como mereces. ¿Cómo? Antes de hacer tu lista de la maleta para no dejarte nada, tampoco olvides solicitar tu voto por correo. Ahora sí podrás irte tranquilo. Ya sabes, este 23 de julio, antes de hacer tu maleta, deja hecha la suya. Que te vote chapote, macho. Ese es el vídeo que les comentábamos y aparte Julia en su canal de Telegram, ese vídeo que comentaba antes del coronel de Colombia. Es posible cuando se cree, cuando se tiene fe, pero cuando están también del lado de quienes tenemos la responsabilidad del monopolio de las armas, del uso legítimo de la fuerza. Nosotros no solamente somos el pueblo, también lo defendemos. Si aquí en Colombia somos el 88% mestizos, quiere decir que de alguna manera tenemos sangre indígena. Yo soy de la tribu de los guanos y todos apuntamos, sin importar nuestra raza, credo o condición social, podemos lograr lo que nos propongamos. No hay nada más influyente que las fuerzas militares.
aquí y la Policía Nacional. En ellas puede encontrar un microcosmos de lo que es Colombia, pero sobre todo puede encontrar quienes aprendemos sobre disciplina, sobre respeto, sobre honestidad, sobre resiliencia, sobre liderazgo, sobre obediencia. Estoy seguro que si se respirara una cultura como la que nosotros aprendimos, como la que aprendí desde mi juventud, porque soy soldado, no conozco ninguna otra profesión diferente a la de ser soldado y de estar absolutamente inclinado ante Dios, pero también ante nuestra patria, enfrentar mi vida para que otros vivan. Aquí, estos humildes soldados, no solamente pertenecemos a lo que dijo Pedro Calderón de la Barca, a una religión de hombres y mujeres honrados. Creo que si nos alineamos en lo que son principios y valores y en lo que buscamos el bien común, en lo que nos unamos todos para lograr ese gran propósito que algunos dicen pero pocos aplican, podemos ser grandes. Si queremos llegar rápido podemos ir solos, pero si queremos llegar lejos debemos ir acompañados. General, para usted Julio. Yo creo que es que ejemplos como el de este hombre, ojalá tuviéramos muchos en este país, ¿no? Es decir, es que hace referencia a eso que decía antes, es decir, a las virtudes humanas. Él habla de las virtudes castrenses, pero que son las virtudes que hacen que una sociedad, insisto, sea sostenible. Y todo lo demás, pues es insostenible, porque está basado en las cosas que no están en consonancia con la naturaleza, es decir, que son antinaturales, y las cosas que son falsas. Y este hombre habla de la verdad de las cosas y de que efectivamente llega un momento en que la democracia se convierte en un enemigo de la propia democracia. Entonces tienes que tratar de construir sociedades que estén bien formadas y bien informadas. Si no, la democracia es un puro teatro, es una performance. Y es en lo que hemos convertido de alguna manera las sociedades modernas y en este caso la sociedad española. Es decir, que tiene muy difícil estar bien informada y por tanto tiene muy difícil tomar decisiones acertadas desde un punto de vista electoral. Y eso es lo que hay. En fin, en esta casa sí que intentamos por todos los medios, Alba, que por lo menos nuestros espectadores tengan toda la información. Ellos ya son mayores y además en general nuestros espectadores tienen muy buena formación personal y además son gente desde el punto de vista virtuosa y sostenible, ¿no? Es gente que cree en cosas, ¿no? Que tiene valores. Bueno, yo creo que eso nos puede ayudar a reflexionar y puede ayudar a propiciar una sociedad mejor, ¿no? En fin, el Telegram, si queréis, en el Telegram podéis encontrar mucha información que os puede dar criterios sobre temas de fondo. Nuestro compañero Miguel Gutiérrez preguntando a Ignacio Barriga. Este miércoles, ¿cuál es la posición de su partido y cuál es la posición de Vox respecto a que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues no haya levantado la voz ante algo que pues obviamente va en contra de los intereses de los propios agricultores, del sector del campo, vamos? Bueno, bajo un título muy bonito, Restauración de la naturaleza. Eso es, al final, lo que protagoniza esas élites, ese movimiento progre, ese fanatismo climático, que bajo grandes palabras, también apelando a esa gran transición ecológica, lo que protagonizan son grandes transferencias de dinero de las clases medias y las familias trabajadoras a las élites. Por tanto, nosotros seguiremos trabajando por los intereses de los españoles para garantizar que el campo tenga lo que merece y, sobre todo, unas instituciones que estén a su lado. Hola, buenos días aquí. Pues ya lo ven, como era de esperar, Vox se posiciona en contra de esta ley de restauración que pone en riesgo una vez más una nueva legislación que ataca directamente contra nuestro campo. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta hablamos de Brasil. Además, Redenger es el único producto anticaída a nivel mundial con un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos, seas hombre o mujer. ¿Sabías que la alopecia femenina ha crecido un 65% a nivel mundial? Por eso habrás visto que
en el sofá o en el suelo de tu casa o en la ducha, hay mucho más pelo que antes. Con Redenger detendrás la caída rápidamente y comenzarás a recuperar tu cabello mes a mes. Por algo le dieron el premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Recuerda que la alopecia está considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que si detienes el tratamiento anticaída, la calvicie también volverá a aparecer. Redenger se vende en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés. También te lo envían cómodamente a tu casa llamando al teléfono 692 35 35 35. No pierdas más pelo, llama ya. Publicidad y seguimos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía y como les prometí antes de irnos a publicidad, vamos a hablar de Brasil porque está hoy aquí con nosotros Eduardo Bolsonaro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Julio, Alba, un placer. El placer es nuestro, él es diputado federal en Brasil y además hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Vamos a hablar de estas últimas elecciones en Brasil que llevaron a Lula da Silva al poder. En primer lugar, me gustaría recuperar las palabras que pronunció Julio Ariza horas después de esas urnas. Un asunto no menor. Es decir, se producen las elecciones, aparentemente en el recuento Lula gana por 1,8 puntos, más o menos, y se produce un recuento, el otro día lo comentaba Román Cendoya, se produce un recuento extraordinariamente rápido para las condiciones en las que se puede recontar en un país tan enorme como Brasil, y hay un silencio total por parte de Bolsonaro, que es el que ha perdido las elecciones, aparentemente, y ayer reaparece Bolsonaro con, ya digo, con un retraso realmente sorprendente en decir algo, y sale muy serio con su equipo, todos muy serios, muy rápidamente, con unas medidas de seguridad extraordinarias para decir que lo que va a hacer es acatar la Constitución como ha hecho siempre y que sale a continuación su vicepresidente, yo creo que eso, su ministro, su portavoz, diciendo que el presidente le ha dado unas instrucciones para comenzar la transición dentro de un par de días. Y eso es todo lo que ha dicho, que gracias a los 58 millones de personas, de brasileños que le han votado, y que él siempre ha cumplido la Constitución y que ahora va a hacer lo mismo, va a seguir cumpliendo la Constitución. No reconoce la victoria de Lula, no felicita al adversario, ni una sola palabra del recuento electoral, nada, de nada, de nada. No se sabe, es decir, mientras tanto en las calles, ¿es verdad que él hace una apelación a manifestaciones pacíficas? En la medida en que dice, las manifestaciones que no sean violentas porque nosotros no vamos a hacer lo que hacen ellos. Dice, las manifestaciones que no sean violentas para no caer en la forma de comportarse de ellos. Entiendo que está diciendo que sean pacíficas, no está diciendo que no haya manifestaciones. Claro. Y efectivamente está habiendo manifestaciones por todo el territorio de Brasil. Vamos a ver qué pasa con eso porque es un asunto que hay que seguirlo muy de cerca. Y al mismo tiempo, durante esos días se hacía público un vídeo de unos 30 minutos de un informe de una auditoría de las urnas electrónicas que aquí les mostramos íntegro. Dura alrededor de una media hora, Julio creo que lo va a volver a compartir en su canal de Telegram, pero vamos a volver a recordar unos minutos. Informes anteriores indica de las otras urnas que no están auditadas. Por lo tanto, comparamos el modelo 2020 auditado versus los demás modelos. Van a ver los gráficos que no se pueden inferir cuestiones relacionadas con el porcentaje de votos de cada candidato porque contienen todo Brasil, con tanta diversidad demográfica y sociodemográfica y algunas desigualdades regionales. Esto podría en principio justificar por qué hay muchas más urnas con 0 votos para Bolsonaro en las urnas anteriores al modelo 2020. Estas urnas 2020 ofrecen resultados distintos a las urnas de los modelos anteriores. Y casualmente, todas las urnas de los modelos anteriores le dan una anomalía a favor del candidato número 13. Los modelos 2020 muestran un comportamiento natural. Hay una dispersión del voto natural. Son urnas de 100, 200, 300 votos. Hay 50 votos para Lula, 50 votos para Bolsonaro. Por eso es que el primer gráfico que ven a la izquierda no es tan geométrico. Los modelos anteriores al 2020 tienen un ángulo máximo fijo
de los cuales los votos de Bolsonaro o de Lula no deben pasar de ese límite. En este rango límite, la suma de Lula más Bolsonaro es fijo, 300 más 0, 200 más 100 o 100 más 200. Repito, 300 candidato 13, 0 candidato 22, 200 candidato 13, 100 candidato 22 o 100 candidato 13 y 200 candidato 22. Esto no es un comportamiento esperado electoral, no existe, no hay forma posible de que ocurra. Los votos están mucho menos dispersos, aparentemente algo artificial, o hay una artificialidad en el intento de unir los datos. Más adelante vamos a comparar poblaciones homogéneas, o sea, el mismo tamaño, idénticamente geográfica, sociodemográfica y geográficamente. Las ciudades más grandes pueden tener diferencias, por lo tanto no hay manera de decir que un tipo de urna se distribuyó solamente en el centro y otro en un área rural. Quiero decir con esto de que la distribución de los modelos de las urnas fue uniforme en todo Brasil. El comportamiento que van a ver en las gráficas de la izquierda siempre son del modelo 2020. Y van a ver que es uniforme. La dispersión de votos es uniforme. No hay un patrón. Sin embargo, en las máquinas previas al 2020, los modelos previos al 2020, hay un patrón con un ángulo máximo de votos. Y casualmente, en las máquinas del 2020 hay muchas menos urnas que tienen 0 votos para Bolsonaro. Y prácticamente todas las urnas que tienen 0 votos son de los modelos anteriores. Vamos a pasar ahora entonces a la auditoría de la primera y la segunda vuelta. Los resultados fueron muy similares, por eso unificamos la presentación para no hacerla tan extensa. En todo Brasil, todas las máquinas de Brasil existentes, en todas las máquinas modelo 2020, la diferencia entre Bolsonaro y Lula fue simplemente de 1,3%. Pero en todo Brasil, en los modelos anteriores al 2020, la diferencia fue de poco más de 8 puntos. Y como pueden ver en el gráfico de abajo de la derecha, la concentración de 0 votos para Bolsonaro es mucho mayor en las máquinas que no contienen documentación de auditoría, los modelos viejos. El modelo de la urna nunca debería ser una variable de diferenciación del voto. Es imposible que las personas voten distinto según la máquina. Eduardo, ¿qué pasó en esas elecciones? Porque las sospechas de fraude están ahí. De hecho, este vídeo fue censurado en las redes sociales a las horas de aparecer. Sí, la primera cosa que iba a hablar es que este video solo es posible que ustedes estén mirándolo porque estamos aquí afuera de Brasil. Que en Brasil este video se fue prohibido, censurado. Y lo que se pasa en este video no es que hay una o dos dudas o sospechas de cómo se pasaron las elecciones, sino que horas y horas y horas de transmisión en vivo de este argentino hablando, poniendo adelante pruebas con datos, con fuentes desde el propio sistema electoral de Brasil. Imagina vos, para citar un ejemplo de que estoy hablando aquí, imagina que en una escuela donde se pasa una votación, Bolsonaro sacó 0 votos, pero hay ahí más de 40 votos para diputados federales de su partido. Es como llegar y hay 0 votos para el candidato de derecha, pero se nota que para diputado hay un montón de votos para Vox. Es imposible, inimaginable a presentar este escenario. Pero las cosas quédense aún peor. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ese dado, cuando pide las investigaciones al Tribunal Superior Electoral, que es el órgano competente en Brasil para hacer una investigación de este tipo, la respuesta fue censura, riesgo para que nosotros diputados no asumiésemos nuestros cargos. Te hablo, por ejemplo, el diputado más votado de 2022 en Brasil se fue un hombre llamado Nicolás Ferreira. Nicolás Ferreira, con 1.400.000 votos, tuitó: Tribunal Superior Electoral, algo está malo. Mira esto, creo que sería bueno una investigación aprofundada para decir, es decir, que para que tengamos credibilidad en las elecciones. ¿Y cuál se fue la respuesta del Tribunal Superior Electoral? Bloqueó. Bloquearon las cuentas de diputados, de personas comunes, no les dieron respuesta y encima amenazaron con procesos judiciales liderados por partidos de izquierda con el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, para que al menos 10 diputados federales tenían riesgo de no asumir sus mandatos
en febrero de 2023 por la acusación de actos antidemocráticos. ¿Qué son actos antidemocráticos? En Brasil es contestar las elecciones y finalizo acordando a ustedes que solamente en dictaduras no se puede contestar las elecciones. Y esto solo se pasa en Irak de Saddam Hussein, en Cuba de Fidel Castro, en Corea del Norte de Kim Jong-un y así por adelante, que son los ejemplos de democracia de la izquierda. Aquí hemos visto con enorme sorpresa cómo un país democrático como Brasil asume con toda tranquilidad que un señor que ha sido condenado por corrupción, que se llama Lula, que pueda presentarse de nuevo a la presidencia del país, después de haber pasado incluso algunos meses o bastantes meses en prisión. Sale de la prisión e inmediatamente le levantan la inhabilitación para ostentar cargo público y puede presentarse de nuevo a las elecciones, habiendo sido demostrado que cobró muchísimo dinero en el caso de Odebrecht, al margen de otras imputaciones. ¿Cómo es posible que en Brasil un expresidiario y un hombre corrupto, demostrado judicialmente, pueda presentarse a las elecciones, y ya no diré ganarlas, porque parece que podemos entender cómo las ganó viendo ese vídeo, pero cómo es posible que haya podido presentarse a las elecciones? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿es Brasil una dictadura judicial? ¿Es verdad que Alexandre de Moraes es realmente quien maneja las riendas políticas de ese país? Sí, es verdad. En mi opinión, sí, vivimos en una dictadura judicial porque hay hasta un diputado federal que está en el cárcel por cuenta de lo que habló. Este diputado, su nombre es Daniel Silveira. Invito a todos a hacer busca en Google para saber cómo se pasaron este facto. Él hiciste un video hablando malas palabras, de verdad, para los jueces de la Suprema Corte. Bien, él se quedó inicialmente en el cárcel por 9 meses. Salió del cárcel y ahí vino su juicio y una condena de más 9 años. Por cuenta de lo que habló, porque se fue tido como un acto antidemocrático, o que habló un ataque a las instituciones que sea. El presidente Bolsonaro, aquel tiempo, a un presidente, le dio el perdón presidencial. Cuando Jair Bolsonaro salió del gobierno, la Suprema Corte habló que este perdón no tenía validez por cuenta que se fue algo personal. Como es decir, no son amigos, no se puede hacer el perdón. Crear un requisito más que no está en la ley y no está en la Constitución para invalidar el perdón. Y este hombre hoy, Daniel Silveira, sigue preso a una condena de 9 años por cuenta de lo que habló. Este es un caso, para ser muy rápido, un segundo caso es del periodista, como ustedes aquí, Alan dos Santos, que igual hablaba muy fuerte con el sistema judiciario que está invadiendo la competencia del poder legislativo, ejecutivo, poniendo adelante cosas como que hay juicio ahora para legalizar la marihuana y las drogas, otros para hablar de aborto, no por el Congreso, por la Suprema Corte. Dale. Él tenía un canal de televisión estupendo que se llamaba, de televisión, de internet, que se llamaba Terça Libre. Imagina el Toro TV, pero solo la parte de internet. Martes Libre. Sí, martes Libre. Terça Libre. Y ponía más que el doble que los profesionales de CNN o de Globo News, que son profesionales, millones de dólares para poner adelante estos canales de televisión. Dale, bueno. Alexandre de Moraes, este juez de la Suprema Corte, congeló las cuentas bancarias de Terça Libre. Alan dos Santos tuvo que ir a Estados Unidos y no satisfecho pidió su extradición de Estados Unidos a Brasil. Pero esto no se va a pasar porque Estados Unidos no hace extradiciones de periodistas por cuentas de crímenes de opinión. Pero está más de 3 años sin mirar sus hijas y su esposa que quedan en Brasil trabajando para que tengan la visa americana para entrar en Estados Unidos. Entonces, primer punto, si esto no es dictadura, yo no sé lo que es. Y la primera pregunta se fue por cuenta de las elecciones. ¿Cómo se fue mismo la pregunta? Sí, no, si realmente después de lo que hemos visto en ese vídeo, ¿cómo es posible que se hayan legitimado esos resultados electorales? Ahí te explico
El problema de Brasil principal se fue porque elegimos a un presidente conservador sin tener estructura conservadora. Es decir, no teníamos un partido político más a derecha nuestro, no teníamos una prensa abiertamente de derecha, universidad, sindicatos, ni se habla de esto. Y el problema se fue que se pasaron estas cosas. La izquierda dominó de manera tan fantástica a las estructuras de poder del Estado que llegaron a hacer esto. Sacaron a persona del cárcel y ponerla en la presidencia de la República. Se fue una maniobra judicial. Técnicamente lo que se pasó con Lula fue que están hablando que la ciudad donde debería responder a sus procesos no era la ciudad de Curitiba, y sí la ciudad de São Paulo o Brasilia. Y ahí el juez de la Suprema Corte anuló a todo su proceso. Pero quien estudia abogacía, derecho, sabes que esta es una nulidad relativa, no es absoluta. Tiene que probar que se pasó un prejuicio a su cliente, en este caso Lula. Y no verifiqué esto, porque la condena que se pasó en Curitiba en primera instancia, por ejemplo, en el caso del triplex que tiene en la playa de Guarujá, la condena que el juez Sérgio Moro dio a Lula se fueron 8 años del cárcel. Cuando los abogados de Lula recorrieron para el tribunal de la segunda instancia más arriba, los 5 jueces dijeron que esta condena se fue baja y la subieron para 12 años. Entonces, ¿qué persecución es esta que un juez, Sérgio Moro, logró contra Lula? Si el tribunal de apelación mejoró, aumentó la pena de Lula en la cárcel. Entonces, esto todo se pasó a través de una maniobra judiciaria y que, de mi punto de vista, se pasa por cuenta de un dominio ideológico de izquierda en los medios de comunicación, en segmentos del Poder Judiciario y todas las otras estructuras de Estado. Eduardo, hay un paralelismo constante entre el comportamiento de la... Te damos tiempo para que bebas un poco de agua. Un paralelismo constante entre la persecución política y sobre todo judicial que ha sufrido Donald Trump en los Estados Unidos con la persecución política y judicial no solamente de Jair Bolsonaro, sino de los bolsonaristas. Es decir, las manifestaciones más multitudinarias que se han producido en el mundo en los últimos probablemente 10 años se han producido en apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil. Yo no había visto nunca multitudes tan alucinantes. Ni nosotros. De gente que no dejaba un papel en el suelo, de gente absolutamente pacífica, de gente extremadamente correcta, educada, democrática, apoyando a Bolsonaro. Y de la misma manera tampoco yo he visto una persecución mediática y judicial como la que ha tenido Bolsonaro, que por cierto, un hombre al que jamás se le ha podido, digamos, decir que se ha llevado un solo real, ¿no? Como es su moneda, ¿no? Un solo dólar, ¿no? Es decir, probablemente una de las personas más lejos de la corrupción económica que hay en Brasil es el propio Jair Bolsonaro. Y sin embargo, le han ido recientemente, le han invadido su casa, le han allanado su casa y le han acusado a uno de sus colaboradores de un tema por las vacunas y por el carnet de vacunación, etc. Es decir, que están llegando a los últimos... La última posibilidad de acusación que puede haber sobre Bolsonaro es que uno de sus colaboradores falsificó el carnet de vacunación para entrar en los Estados Unidos. Bueno, una cosa realmente asombrosa y además con esa excusa entran en casa de Bolsonaro y le quitan el teléfono a él y a su mujer. Sí, mira que primero Bolsonaro siempre habló que no se vacunó y no tenía intención de vacunarse. Y igual para entrar en Estados Unidos no necesita porque sos jefe de Estado. Hasta cuando se fue las últimas 2 veces para las Naciones Unidas, para el Congreso, la Asamblea General de las Naciones Unidas. No vacunarse no pasa nada, porque puedes ganar Roland Garros y no pasa nada. Entonces, primero, no necesitaba de una falsificación de su tarjeta de vacuna para adentrar a Estados Unidos. Siempre habló que no se fue vacunado. Pero la estrategia es adentrar en su casa para agarrar su teléfono celular y de sus asesores, sus asistentes, porque después de esto, todo el día en la prensa hay un vazamiento de información. Mira lo que habló el asistente de Bolsonaro sobre el, no sé,
calentamiento global. ¡Bum! Mira lo que habló el asesor de Bolsonaro sobre esto. Pero en efectivo no hay nada sobre corrupción, nada relativo a Bolsonaro. Entonces es una tentativa desesperada del sistema para hacer con que Bolsonaro quede inelegible, para crear las condiciones políticas en el escenario político para que cuando la Suprema Corte empiece a hacer juicio de las acciones del Partido de los Trabajadores contra la posibilidad de Bolsonaro de candidatarse, para que ahí tenga el escenario político para decir que Bolsonaro está inelegible. Pero no creo que eso se va a verificar, este escenario. A ver cómo se va a comportar la Suprema Corte. Finalizo apenas hablando que el ministro Alexandre de Moraes, que marcó la fecha para julgamento de Bolsonaro, la marcó en la fecha de 22 de junio. 22 es el número de Bolsonaro, de nuestro partido, en Brasil. Igual mi partido, cuando presentó estos indicios de que se pasaron cosas malas en el proceso electoral de Brasil, pidió investigación también al Tribunal Superior Electoral. Nosotros sufrimos una multa en Brasil de 22 millones de reales, que es algo como, no sé, 4 o 5 millones de euros. Pero siempre está poniendo 22 como una manera de humillar, de decir, estoy realmente enfrentando a ustedes personalmente. Esta es la persona que está delante. Pero eso, Eduardo, es una dictadura judicial. ¿Sí? Es decir, hay un señor que hace lo que le da la gana. Sí, y no hay para quién recorrer. Este es el problema. Y no tienes posibilidad de parar eso. No hay un tribunal constitucional, un tribunal de garantías. Ellos son los tribunales constitucionales. Ellos son, teóricamente, los defensores de la Constitución. ¿Entiendes cómo es complicada la situación de Brasil? Pero la noticia buena es que esta vaga en el Tribunal Superior Electoral, que hoy está, que hoy está Alexandre de Moraes, es una cadera rotativa. Entonces, en 2 años él se va a salir y en las próximas elecciones de 2026 no estará más como miembro del Tribunal Superior Electoral. Y ahí pienso yo que tenemos una elección muy más equilibrada desde el punto de vista de la imparcialidad del Tribunal Superior Electoral. O sea que hay una posibilidad por jubilación. O no por jubilación, sino por rotación, porque por rotación. La ley obliga a que se renueve ese tribunal. ¿Y cómo se produce? ¿Cuántos son los miembros de ese tribunal? Son 7, si no estoy engañado. Pero de los 7, 3 son del Supremo Tribunal Federal. Correcto. Y lo que se produce es una elección, ¿cómo? ¿Cómo se elige? Las caderas son rotativas por antigüedad. Por antigüedad. Entonces, los próximos a entrar, yo sé que 2 se van a ser los 2 que Bolsonaro indicó para la Suprema Corte en cuanto presidente, que son Cássio Nunes y André Mendonça. Esos 2 estarán en las elecciones de 2026. O sea que, digamos que se produce un cambio en las mayorías dentro del Tribunal Superior Electoral. Sí, pero estoy hablando de manera general, porque la lucha por poder es cruel. Y hay otras personas más que no son de la Suprema Corte que van a estar ahí también en la composición de este tribunal. Y ahí vamos a mirar cómo se va a quedar. Tú eres miembro del Congreso de los Diputados en Brasil. Sí. Eres uno de los congresistas. Sí. Es decir, ¿qué mayorías componen ese Congreso? En el Congreso es el Congreso más conservador desde los 90 en Brasil. Pero hay una gran parte de él que son diputados identificados como de centro. Aquellos que no son ni derecha ni izquierda, y a depender del tema a ser votado, ahí se comportan más a derecha o más a izquierda. Pero yo miro el Congreso como una oposición cada vez más fuerte. A decir primero que mi partido es lo que tiene el mejor número de diputados federales y senadores adentro del Congreso de Brasil. Y, por ejemplo, uno de los primeros proyectos de ley que envió el gobierno Lula al Congreso se fue el proyecto de ley de la censura, una regulamentación de las redes sociales. Uno de los puntos, para que sepan mis amigos españoles, se fue que la creación de una agencia por personas indicadas directa o indirectamente por el gobierno Lula,
para obligar a las Big Techs, a Facebook e Instagram, o que podría o no ser dicho, ser hablado en las redes sociales. ¿Imaginas? ¿No? Que Santiago Abascal se va a hacer un tweet, o Herman Terch, o González, y una persona indicada por Pedro Sánchez va a mirar, este es crimen de odio, sácalo. No, este tiene que borrar esto. Es como habló George Orwell en el libro 1984, El Ministerio de la Verdad. Este es solo para decir solamente uno de los puntos, y seguramente si empezó su gobierno enviando para el Congreso este proyecto de ley es porque tiene como prioridad. ¿Entendés? Entonces, la izquierda habla de tolerancia hasta que llega al poder. Cuando llega al poder y domina las cosas, empieza a perseguir todos los que son contrarios a sus ideas. Me suena eso que usted está contando. Me suena, porque ocurre en más sitios. Sí, seguramente. Nos queda poquito tiempo, unos últimos minutos para una última pregunta y me gustaría plantearle que nos cuente cómo es la situación ahora mismo en Brasil de la imposición de cierta ideología, lo que conocemos todos como la cultura woke, porque en los últimos días, aquí lo hemos contado, Lula da Silva ha permitido que el primer documento de identidad donde no hay que marcar la casilla para el sexo. Me gustaría saber cómo está esta cuestión ahora mismo en Brasil. Ponemos adelante en el Congreso medidas con proyectos de ley y otras cosas más para intentar bajar, para resistir a este tipo de cosas. Es como un país sin fronteras, un país sin familias, donde cualquier ayuntamiento de personas sea familia o a veces hasta animales y personas que sea. Entonces, la total destrucción de las bases de la sociedad occidental. Nosotros intentamos resistir poniendo adelante lo que sea posible, como hablé, proyectos de ley o proyectos de decreto legislativo para derrubar, para acabar con los decretos presidenciales de Lula. Pero es verdad, pone adelante mucha inconvergencia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que ya pasa mucho tiempo que no son una organización para defender la paz mundial, sino que para interferir en los asuntos internos, bypassando los congresos nacionales, porque no hay votos en el Congreso de Brasil para aprobar legalización de drogas. No estoy hablando solamente de marihuana, estoy hablando de toda la droga. Mira que el presidente de Colombia, Petro, habla sobre cocaína, preguntando a las Naciones Unidas qué te hace más malo, si es cocaína o petróleo. Imagina la locura, aborto, ideología de género y todo eso. Pero por otro lado, creo que en cuanto tuviéramos medios de comunicaciones para llevar a las personas la mensaje opositora a toda esta, como hablan los argentinos, boludices, yo creo que más y más votos vamos a tener en las calles, en las ruas. ¿Por qué? Porque las personas al fondo son conservadoras, mismo que no sepan o que sea conservadorismo. Entonces yo creo que vamos a salir victoriosos. Es malos tiempos, tenemos que resistir, pero necesitamos tener la energía alta para seguir adelante. Va a ganar quien resistir más esta guerra. Don Eduardo, ¿cómo ven desde Brasil la política española? La política española, yo miro que en España parece mucho con el movimiento que se pasó en Brasil antes de 2018. Yo miro aquí el partido Vox levantando banderas de reducción del tamaño de Estado, de combate a la corrupción, ¿no? Hasta hablando cosas sobre el Foro de São Paulo, que llega sus tentáculos hasta a Europa. Y yo miro en una subida la derecha en España. Y es importante decir también que no es solamente en España que está pasando ese fenómeno. Se mira para Argentina, donde el actual presidente, que es miembro del Foro de São Paulo, no va ni intentar reelegirse, Alberto Fernández. Se mira a Chile, donde tiene Gabriel Boric, recién electo, poco tiempo electo, pero la bajada de su popularidad es increíble e inédita. Y igual se pasa con Petro en Colombia, o mismo con Biden en Estados Unidos. Es decir, las cosas están cambiando. Se mira Latinoamérica, España, Portugal y hasta Estados Unidos, si parece que la izquierda está bien, te hablo que no está bien. Uruguay también sigue con el gobierno de derecha, Ecuador gobierno de derecha, Paraguay se fue electo ahora un gobierno de derecha de Peña. Entonces las cosas no están perdidas y yo creo que un par de años más vamos a cambiar mucho en el nivel global por hacernos una reacción contra estas pautas, estos temas antinaturales que la izquierda intenta poner a la fuerza en la sociedad.
Eduardo Bolsonaro, ha sido un placer tenerle hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Y nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero antes, como sabes, llega el verano, llegan las vacaciones y llega el eterno debate de todos los años. ¿A dónde nos vamos? Si ya te agota que te den caña una y otra vez con el mismo tema, relájate, porque desde aquí te ayudamos con un pequeño ejercicio. Imagina el destino perfecto. ¿Qué es lo que ves? Quizás te imaginas en una playa idílica rodeada por un paisaje natural increíble, o quizás te ves paseando entre altos árboles y sonidos de la naturaleza por la Sierra Norte. Puede ser que te imagines sentado a una mesa con deliciosos platos en el mercado de San Miguel, o escuchando esas canciones de tu infancia, viendo un musical con tus seres queridos en el centro de una ciudad llena de vida. Deja de imaginar, porque busques lo que busques, todas esas opciones las encuentras aquí. Son las vacaciones de los que saben de vacaciones y del mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Pausa para la publicidad muy rápida, apenas 2 minutos, y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 5 minutos de la 1 en punto de la tarde, y después de esta entrevista con Eduardo Bolsonaro, enseguida vamos con la mesa de debate. Enseguida saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Antes, al otro lado de la línea telefónica, Serafín Giraldo, portavoz de H50. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Te quería preguntar, Serafín, por lo ocurrido este fin de semana en Andújar, en Jaén, donde un agente de la Policía Nacional ha fallecido en el transcurso de una intervención en la que un hombre armado con un cuchillo y un martillo inquietaba a distintos residentes. En H50, en vuestra página web, habéis hecho un videoanálisis de esa intervención. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que ha sucedido exactamente. Bueno, en principio la intervención efectivamente se produjo a las 10 horas. Un individuo, 58 años, jubilado y de profesión veterinario, muy agresivo y con sus facultades, esto hay que analizarlo, posiblemente mermadas, profería amenazas contra un guardia civil que vive en el primero, en un bloque, él vivía en el primero, y iba armado con un cuchillo, con gasolina y con un martillo. A partir de ahí se produce un primer momento de intervención policial, son avisados por el propio guardia civil, por el propio residente, un primer momento en el cual, y además se ve claramente en las imágenes, cómo el agresor ataca a uno de los dos policías. El policía se retira hacia atrás, lleva en sus manos la defensa y el arma, el policía cae al suelo y allí es golpeado, allí es acuchillado y le abre la cabeza y le causa heridas muy graves en la espalda. Se produce un disparo y esto hay que analizarlo y esto se está investigando y puede ser, repito, puede ser que sea ese el disparo que acabó con la vida del otro policía que se encontraba a 50 metros de distancia. Por tanto, se trata de un disparo defensivo, se trata de una bala perdida que pudo dar en el compañero. Se está analizando también si la bala atravesó alguna parte del cuerpo del agresor y en ese desvío pues le diera al policía que se encontraba en el lugar. El policía fallecido se llamaba Juanjo, tiene 40 años y es natural de Marmolejo, de Jaén. Serafín, las agresiones a policías son una constante casi diaria. Hace apenas unos días les contábamos a nuestros espectadores un informe en el que salía cómo las agresiones se habían multiplicado, incluso se registraban muchísimos casos diarios. ¿Qué es lo que denuncian desde el sindicato de la policía? Porque al final parece que tenemos agentes pero indefensos. Correcto, y este es el problema, que se está transmitiendo a la sociedad esa indefensión de los policías, mientras, versus, al lado contrario, los policías llevamos tatuado en el cerebro, llevamos tatuado el no disparar. En definitiva, tenemos más miedo a la repercusión judicial que al delincuente, y hay que decirlo así. Y el miedo realmente, como lo vemos ahora, es el que nos mata. Nosotros estamos o nos debemos ajustar a unos principios básicos de actuación cada vez que utilizamos el arma. Son la congruencia, la oportunidad y la proporcional. Son muy etéreos, son muy filosóficos que se tienen que analizar por parte del juez en 10-15 segundos, perdón, por parte del policía en 10 o 15 segundos, mientras que el juez tiene meses, días para analizarlo. Por tanto, ese es el problema que tenemos realmente, que tenemos mucho miedo a disparar. Tiene que ser un ataque muy inminente, tiene que haber un peligro real para poder hacerlo, pero es que aparte este miedo nos hace que en principio hasta que no estemos realmente lesionados, hasta que no nos claven un cuchillo,
Hasta que no nos disparen realmente en España, el policía prácticamente no utiliza esa arma. Bien es cierto, y debo aprovechar la ocasión que me brindáis para pedir una pistola eléctrica, una Taser. En este caso podría haberse resuelto el incidente, y esto hay que decirlo a posteriori, pero es que es así, hay que aprovechar la ocasión para pedir esta Taser. Podía haberse resuelto el incidente con una pistola eléctrica. En este caso, la ejecución del disparo pues no acaba con la vida de una persona y posiblemente se hubiera resuelto mejor. Pues Serafín Giraldo, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer, como siempre. Un placer. Y ahora sí, saludamos a los miembros de la mesa que nos acompañan esta poquito menos de una hora. Josep María Francas, buenos días. Pues muy buenos días. No sé si vale la pena decir algo porque tenemos tan poco tiempo que igual tienes tú la agenda muy cargada, con lo cual paso. Te lo agradezco. Carmen Lovelle, muy buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente no hay mucho tiempo, pero yo quiero introducir una cosa nueva y es que me parece que hay una irregularidad en el nombre de la coalición patrocinada por Yolanda Díaz, pero parece que todo se le permite y si me dejáis luego hablaremos un poco de ello con la ley electoral que me la he traído. Buenos días. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Buenos días, Alba. Pues si os parece, empezamos analizando todo lo que da de sí este lunes, un día más de pre-campaña electoral. Se lo contaba al inicio de este programa, se disparan las solicitudes de voto por correo, unas 100.000. Según los datos que tenemos ahora encima de la mesa, ya se estima que las solicitudes de voto por correo van a doblar las que se registraron en las últimas elecciones generales del año 2019. Además, hoy tenemos diferentes encuestas que se publican en distintos medios. Vamos con la encuesta del diario El Mundo, que publicaba este fin de semana en base a los datos que realizaba Sigma 2, que recogía Sigma 2. El Partido Popular recabaría 145 escaños, el Partido Socialista 103, Sumar en coalición con Podemos 33, Vox estaría un escaño por detrás. Esto es lo que dice la encuesta del diario El Mundo. Sin embargo, hoy en ABC nos encontramos este panorama que van a ver. También gana el Partido Popular, pero con un poco más de escaños que lo que dice el diario El Mundo. Una horquilla entre 150 y 152. Partido Socialista con 101, 104, Vox 33, 35 y aquí se pasaría a cuarta posición Sumar, sin llegar a los 30 escaños. Por su parte, OK Diario, vamos a ver qué es lo que dice la encuesta que lleva hoy en su portada el digital de Eduardo Inda. También gana el Partido Popular con 139, el Partido Socialista se quedaría en esa segunda posición con 96, 44 para Vox, Sumar 30. Y la última, la que tenemos en los medios hoy, es la del diario El Español, que pronostica que el PP solo conseguiría 134 escaños, el Partido Socialista se mantendría bastante fuerte por encima de los 90 diputados, Vox con 47 y Sumar con 33. Además, hoy hemos conocido, esta misma mañana, porque la pelea en la izquierda de estos días, quitando también al Partido Socialista, pero la pelea en la izquierda ha sido centrada en Sumar y Podemos, en todos esos nombres, sin ningún tipo de propuesta ni de debate acerca de la idea de España que tienen, pero sí estamos conociendo todos los nombres que van a integrar esas listas de Sumar. Esta mañana Yolanda Díaz publicaba a través de un tuit en sus redes sociales quién sería el número 2. Dice: quiero contaros una buena noticia. Agustín Santos, el actual embajador de España ante Naciones Unidas, será el número 2 de Sumar por Madrid. También entre esos primeros puestos irá Íñigo Errejón, aparte también Ione Belarra, y lo que hemos visto en los últimos días es como hay diferentes dirigentes de Podemos que han estado muy silenciados, otros como Ione Belarra que sí que van en cuarta posición pero que se han mantenido muy prudentes a la hora de criticar ese veto a Irene Montero, y al final lo que hemos visto es unas traiciones dentro de la formación morada. El acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar no ha estado exento de tensión durante el proceso de negociación. Sumar dijo al principio que no aceptarían exigencias de la formación morada, y si querían unirse al proyecto y concurrir de manera conjunta a las elecciones generales, debían aceptar lo que Yolanda Díaz proponía. Sumar vetó desde el principio a Irene Montero. No querían que tuviese un papel protagonista. Podemos intentó que cambiaran de opinión y estaban en contra, pero a pesar de ello, irán en la papeleta junto al nuevo partido político. Ione Belarra, secretaria general del partido, irá como número 5 en la lista de Madrid, y fue ella la que confirmó la unión. Concurriremos a las elecciones generales con Sumar.
esa decisión está tomada. Desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. Como secretaria general, quiero deciros que me entristece profundamente. Afirma que no acepta los vetos contra su compañera Irene Montero, a pesar de haber firmado ya un pacto con la coalición de Yolanda Díaz. Pablo Echenique ha sacado un comunicado explicando por qué no van a las listas. En esta negociación ha habido vetos explícitos con nombre y apellido, como el que se ha perpetrado contra la ministra de Igualdad, pero también ha habido vetos por la vía indirecta. Hasta ahora no he querido decir nada para no interferir en el proceso de negociación del acuerdo electoral entre Podemos y Sumar. El golpe que nos han querido dar a Podemos en esta negociación con Sumar ha sido muy duro. Los que no tenemos un montón de dinero en el banco ni amigos poderosos no podemos permitirnos el lujo de no pelear. Sumar tampoco quería contar con él y lo deja claro en su mensaje cuando afirma la existencia de vetos por la vía indirecta. Podemos tenía otras ideas e intenciones de cara a las elecciones del próximo mes de julio. Querían una cosa, Sumar no lo ha permitido y a pesar de ello siguen adelante. En fin, ¿cómo lo veis en la mesa? Pues que el diccionario o que el significado de las palabras de esta gente tiene bastante poco que ver con el significado de las palabras en castellano en la RAE. Porque aquí el que no acepto quiere decir que sí acepto, el democracia quiere decir que voy a dedo, o sea, unas cosas muy raras, pero bueno, es un sistema que funciona, ¿eh? O sea, en vez de inventarse las palabras, aceptar la terminología, cambiar el trasfondo y carretera y manta, porque claro, ya me explicaréis el show del fin de semana de esta gente en que no acepta, pero sí acepta, porque han firmado perfectamente y los que están en la lista para salir están para salir, los que no están, no están, eso sí, no aceptamos que no estén, pero no están, o en el Partido Socialista que entra alguno cabreado al Comité Central, como le ha bautizado alguien esta mañana con muy bien dicho, y nada, por unanimidad. O sea, los cambalaches que ha hecho el secretario general, que por cierto para ser candidato tampoco pasa por las primarias y se ha saltado los estatutos del Partido Socialista, se aplaude por unanimidad y ahí no ha pasado absolutamente nada y a eso le llaman democracia. Eso es un cachondeo bestial, pero como tenemos un país que tampoco, no todo el mundo da para mucho, pues nada, no pasará poco. Carmen, ¿por qué decías que Yolanda Díaz está incurriendo en una ilegalidad con el nombre de Sumar? Bien, porque si estudiamos la Constitución, desde luego, una de las cosas que la Constitución garantiza es la igualdad y que los partidos serán, bueno, pues nuestra referencia política y a través de los cuales se llevará la política de este país, pero exige que sean democráticos dentro de ellos mismos. La democracia en el partido de Yolanda no puede existir cuando resulta que hace unos días que lo ha registrado y además lo registra como un partido instrumental. Yo nunca oí tal cosa. Es un partido instrumental, pero que le da la capacidad de maniobrar, como lo ha estado haciendo. Y luego, lo que sí ya es irregular, es que estudiando la ley electoral, perdonadme que no quiero equivocarme en el artículo, es el artículo 44, del 44 al 47, son las referencias a cómo han de presentarse las listas, a cómo han de presentarse los partidos políticos, las agrupaciones independientes, las agrupaciones de electores y las coaliciones, y en el punto 46 dice exactamente: la presentación de candidaturas debe realizarse con denominaciones, siglas o símbolos que no induzcan a confusión con los pertenecientes o usados por otros partidos legalmente constituidos. Realmente te puedo asegurar, yo no busco nada con mi edad, quiero decir, y lo dije siempre, aquello que verdaderamente siento. Puede parecer una cosa menor. Ayer yo hablaba de este tema con mi familia, porque fui en su día presidente de comité electoral, y me parecía imposible todo lo que se le consiente a Yolanda Díaz. Y hoy me alegró, perdonadme que cite otro medio de comunicación, ver que el debate se hacía eco de esta situación y que creo que no es una situación menor. Eso le ha permitido maniobrar, presionar, y se atreve a decir
que su coalición es un pacto para la esperanza. ¿La esperanza de quién? ¿De la propia Yolanda Díaz o cuál esperanza? Y cuando hablamos de traición, yo podría, y de hecho he criticado aquí, porque lo sentía, a Irene Montero, y he criticado la ley del sí es sí, pero me parece injusto y quizá vaya en contra de muchas opiniones que sea solo Irene Montero la que paga por esa situación, cuando la señora Yolanda Díaz apoyó esa ley hasta el final y ni siquiera apoyó cuando se corrigió. La corrección salió adelante por el apoyo del Partido Popular. Luego entonces que ahora le hayan puesto el veto y no pueda ir en las listas, es lamentable que quien se haya cargado a Irene Montero no haya sido el presidente del gobierno, que no fue capaz de cesarla, y más lamentable aún que quien se la cargue es quien ha sido vicepresidenta gracias al apoyo de ese partido, que puede ser admisible, pero lo que no es admisible es que hasta hace unos días fueran juntas y del brazo y todo estaba fenomenal y ahora le hayan puesto un veto. En este sentido, yo apoyo a Irene Montero porque la ha traicionado. Dicen que las traiciones peores son las de dentro. Pues en este caso la traición ha sido de dentro, aunque al final pues nos beneficia a todos porque Irene Montero lo ha hecho mal y nunca supo corregir. Esa es la realidad. Margallo. Yo creo que la noticia tiene mucha importancia. Esto supone el fin de Podemos como movimiento político. Es decir, lo que se les ha exigido es la disolución total en este grupo parlamentario, movimiento patera, que es Sumar, donde hay 15 partidos por ahora y subiendo, ¿no? Es también el fin de un ciclo que empezó en el 15M. Es decir, aquí ya han desaparecido Unión de Progreso y Democracia, ha desaparecido Ciudadanos y ahora desaparece Podemos. En ese bloque está liderado, y es el único vínculo que les une, por el liderazgo, el caudillaje de Pedro Sánchez. Cada vez menos es el secretario general del Partido Socialista y cada vez más es el caudillo de todos los movimientos antisistema, que cuestionan la Constitución del 78, que hacen una enmienda a la totalidad de lo que fue la transición española, eso es la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, y que condenan sin paliativos lo que ellos despectivamente llaman el régimen del 78. Estamos en otra época. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Si se produjese un triunfo de este bloque, formación de gobierno de este bloque, aún perdiendo las elecciones, es muy difícil saber cómo se va a gobernar. Ya ha sido difícil gobernar ahora con dos armas, el PSOE y Podemos, que han diferido en todo, en política internacional, en política nacional, etcétera, para imaginar cómo podría ser ese gobierno, con un PSOE más disminuido, con un movimiento Sumar más heterogéneo y cada vez más dependiente de los partidos separatistas. Creo que nos enfrentaríamos a una mesa de negociación bilateral en Cataluña con el resultado de un referéndum de secesión políticamente vinculante, a una creciente erosión de la democracia liberal. Aquí lo que está en riesgo son las instituciones democráticas que han asaltado a lo largo de todo este periodo, el Tribunal Constitucional, Televisión Española, el Tribunal de Cuentas, Banco de España, etcétera, y eso seguiría. Por eso yo creo que España está al filo de la navaja, y estamos entre el caos y la esperanza. Yo espero que seamos capaces de hacer gobierno con el Partido Popular como partido claramente mayoritario, y probablemente lo pueda hacer en solitario vistas estas encuestas, para revertir esta tendencia, evitar esta deriva y construir una España para todos, abierta, habitable, liberal, democrática, lo que fue la España de la transición. Nos vamos a ir con Marién Vallejo porque a menos de 2 meses de esa convocatoria de elecciones generales de forma anticipada para el 23 de julio, tras ese desastre y el batacazo que se dio el Partido Socialista en las municipales y autonómicas, a 2 meses, menos de 2 meses de esas urnas, el Gobierno inicia exhumaciones en el Valle de los Caídos. Marín.
Así es, Alba. Hoy se inician las exhumaciones en el Valle de los Caídos. Un equipo de forenses entrará en las criptas para iniciar hasta 128 exhumaciones. Unas exhumaciones que se realizan a petición de los descendientes que llevan esperando este momento desde hace casi 2 décadas. Además, un equipo de la policía científica ayudará en la identificación de las cajas de estos restos óseos para cotejar el ADN. El pasado viernes, el abogado de las víctimas del franquismo presentó ante el defensor del pueblo una queja por el incumplimiento de estas exhumaciones por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Y es que, por poner un ejemplo, los hermanos La Peña de Calatayud tenían una sentencia dictada por un juzgado de San Lorenzo del Escorial en Madrid en el año 2016 en la que se permitía exhumar a los familiares. Sin embargo, a día de hoy todavía no se ha hecho porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no lo ha querido, algo que llama bastante la atención porque parece que tras 20 años y a poco más un mes para las elecciones generales, el Gobierno se ha dado prisa y él finalmente exhumará a estas personas. Gracias, Marín. Pues bueno, si nos esperábamos que en esta campaña electoral no íbamos a tener Valle de los Caídos, ni Franco, ni toda la habitual retahíla del PSOE, aquí está. Es lo que toca. Es perenne, hablando siempre de lo mismo, pero al hablar de la exhumación te lleva a pensar en el traslado de Franco y te lleva a pensar a la que era fiscal general del Estado y que ahora la han nombrado a dedo por el que es actualmente fiscal general del Estado, ayudado por ella, y resulta que le han dado el cargo de la fiscala que va a estudiar todas las cuestiones que en definitiva lleva en gran parte su compañero Garzón, con lo cual cuando nos hablan de democracia realmente tendrán que explicarnos lo que es la democracia, cuando todas las grandes instituciones del Estado han sido pues subsumidas, ya no sé qué palabra utilizar por ellos, porque lo que ha ocurrido en la Fiscalía General del Estado, desde luego eso sí que deberían de llevarlo a Europa y a otros tribunales, porque es absolutamente vergonzante y hace que los españoles cada vez creamos menos en las instituciones de justicia, lo cual es terrible, porque en una democracia es el imperio de la ley lo más importante, y la división de poderes. No existe la división de poderes en este momento y, por tanto, todo lo que ocurra en el Valle de los Caídos o en otro lugar es lo que la persona del presidente, la persona que se ha cargado también a su partido, nos tendrán que decir de qué forma democrática se eligen las listas electorales cuando están colocando a todos a dedo y se están cargando incluso a aquellas gentes de las provincias que han luchado para hacer el partido, que han luchado para ganar votos y ahora le colocan a cada ministro en la provincia que le parece al señor presidente del gobierno. Por tanto, perdóname, no creo que sea politizar el hacer estos comentarios, sino que al final pues harán lo que crean que le va bien en el momento electoral. De todos modos, yo estaría tranquilo en ese sentido, porque esta señora, de la señora Dolores Delgado, porque el otro... Dolores de Dolores. El otro que la gente exhume, que exhume sus familiares, me parece muy bien, que exhumen lo que toque. Eso es distinto. Y no me voy a meter yo en eso, ¿no? Otro asunto, si es posible, porque ya veremos dónde se van a meter, porque es otro tema. Pero a mí sobre la señora Delgado no sufriría mucho si no nos engañan, porque en teoría es fiscal general de la ley esta, de la memoria democrática, y el señor Feijóo ha dicho que lo primero que va a derogar es la memoria democrática. Se supone que si derogará la memoria democrática, la fiscal se quedará sin memoria democrática que fiscalizar. Pero tampoco lo tengo tan claro, porque hoy sale una información que me ha preocupado un poco a mí, que dice algo parecido a lo siguiente, en OK Diario. Ahora lo he perdido, pero no, creo que lo encontraré. El PP supedita las medidas de los primeros 100 días a una auditoría. Nos preocupa el gasto comprometido. Bueno, eso es en clara referencia a esa entrevista que Alberto Núñez Feijóo dio con Carlos Alsina, donde le preguntó cómo iba
qué es lo que primero que iba a hacer al llegar al gobierno. Hizo un repaso por todos los ministerios que derogaría y todas esas leyes que transformaría y dijo que iban a hacer una auditoría del gasto político y público existente. Pero entonces no sería la condición de los 100 primeros días, porque a mí lo que me ha alarmado es, al hablar de auditoría, hemos visto a ese PP en que le preocupa mucho la gestión, por lo tanto lo económico y lo demás le importa un pimiento. Precisamente hoy de Feijóo y el ámbito económico salen muchas noticias, de hecho publica ABC cómo se estaría rodeando de un perfil económico-técnico para responder de mejor forma así a las exigencias que plantea Bruselas. No se pueden confundir cosas. Hay un aspecto económico y hay un aspecto político no económico. La promesa de la derogación de la ley de la memoria democrática no depende de ninguna auditoría. Es absolutamente vigente, no depende. Entonces Delgado se queda sin trabajo. Bueno, me parece muy bien. Y las otras medidas, me parece obvio que antes de derogar lo que hay que hacer una auditoría para saber cómo estamos. Eso es la técnica de presupuesto base cero. Es decir, no hay ningún gasto que esté justificado por sí, sino que hay que justificarlo. El problema de la ley de memoria histórica y democrática, por la que nosotros hemos abogado desde el primer momento por la derogación inmediata en el primer Consejo de Ministros, es, vuelvo a repetir, porque supone una enmienda a la totalidad de lo que supuso la transición. La transición se basó en algo muy sencillo, que era la reconciliación nacional y vamos a mirar todos hacia adelante. Eso se saldó con 2 amnistías. Una después de la Constitución, en que amparó incluso a los que habían sido condenados por delitos de sangre, hasta tal punto que en aquel momento, 1978, no había ningún exiliado español por razones políticas desde 1812. A partir de ahí, la memoria histórica o memoria democrática tiene 2 vertientes. Una, permitir a las personas que quieran recuperar los restos de sus seres queridos, cosa que es una obligación moral y que debe estar financiada por dinero público, y otra, hacer una interpretación sectaria de la historia. Yo tengo un libro que hemos comentado alguna vez que se llama España en su laberinto, en que cuando hablamos de la Segunda República decimos en 5 años, que fue el mismo tiempo que estuvo Suárez en el gobierno, hubo 6 golpes de Estado. Monárquico, el 34 en Asturias y la República Catalana en Barcelona, el 36 y 3 golpes anarquistas. Y eso acabó en una guerra civil y una dictadura de 40 años. La República, por tanto, fue un fracaso. El decir que fue un fracaso y que hubo 6 golpes de Estado podría ser considerado delito de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, porque puede entenderse como una apología del golpe del 36. Eso es lo que no es asumible. Y por otro lado hay una doble vara de medir. La Ley de Memoria Democrática ha sido apoyada por los votos de Bildu. Es decir, no se habla ya de la memoria de ETA, que es mucho más reciente, pero sí estamos dispuestos a reabrir una interpretación de lo que fue el periodo que empezó en el 36 y terminó en 1975. Más que apoyada, modificada. ¿Cuál? La ley de memoria democrática, sí, bueno, Bildu la modifica. No, para introducir un periodo que alcanza a Felipe González para meterle el tema del GAL y toda esta historia. Es decir, que en el fondo es equiparar la acción del Estado de represión de una banda terrorista con la acción asesina de esa banda terrorista, lo cual es éticamente inadmisible. Pero eso es donde estamos y eso es lo que se está jugando en estas elecciones. O vamos a una España, insisto, plurinacional, confederal, republicana, es decir, a la negación de lo que es la España constitucional, o mantenemos la España constitucional reformando lo que haya que reformar, pero de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley. Y eso implica también el aceptar que España, el artículo 2 dice de la indisoluble unidad de la nación española, sin perjuicio de la autonomía de nacionalidad de esa región. Estamos en un Estado autonómico. Otra cosa es que haya que reformarlo para que sea más eficiente. Y otra cosa que haya que completarlo con la ley de financiación autónoma. ¿Quién hace qué y con qué dinero? Pero las autonomías es la única fórmula de tener una España habitable, como la apertura a Europa y el respeto a las instituciones internacionales es tener una España abierta al mundo. No, yo tengo claro que las autonomías, el intentar retrocederlas es imposible. Claro, o sea, es que pues eso es uno de los problemas que vamos a tener. Se puede trabajar sobre el tema, se puede conseguir. Sí, pero no volver al gobernador civil. Pero lo otro no va a servir para nada, ¿no? Es imposible. Ahora, lo que sí es interesante de todas las encuestas que hemos visto, y eso es importante, no que la gente que nos ve, que desgraciadamente pues ya, en esto no va a ser útil, es que
el españolito medio tendría que saber, sobre todo el españolito de izquierdas, que con las encuestas o sin las encuestas, la única manera que tiene Pedro Sánchez de seguir manteniéndose en el poder es no modificando lo que ha hecho hasta ahora de pactos, sino incluso ampliándolos un poco más. Es decir, que su única opción pasa por Esquerra, por Bildu, por lo que quede de Sumar Podemos y no Podemos y dejamos de poder y restamos un poquito, por todo esto. O sea, no tiene ninguna otra opción. Es que Sumar es una creación de Pedro Sánchez, a ver si nos enteramos. Pero sobre todo es instrumental en el sentido de que ese partido está al servicio del liderazgo de Sánchez, por eso es un movimiento instrumental. Respetando la Constitución, no cabe duda que somos el Estado de las autonomías. ¿Qué ocurre? Que luego se desvirtualizaron con las cesiones, con las concesiones, y probablemente hay muchas cuestiones que debían de depender del Gobierno central, así como depende Defensa, pues alguna otra, porque si no da lugar a unos problemas tremendos, como ha pasado con Sanidad, como ha pasado con Educación. Por tanto, el respeto de la Constitución no puede llevarse solo en esa materia. El respeto de la Constitución es también respetar aquella transición en la cual, por cierto, había diputados comunistas como Carrillo o había diputados del PSOE y luego jefes de gobierno como Felipe González, y se llegó a unos acuerdos que no son desmemoria histórica, que son respeto de lo que ha ocurrido. Y como muy bien has dicho, si tenemos que o quieren que se olviden de lo que ha ocurrido con ETA, que ha ocurrido hace tan poco tiempo, ¿por qué nos llevan cada día a recordar aquello que ocurrió hace ya tantísimos años, decenas de años, y además visto con el prisma y con la deformación histórica con que ellos lo están llevando? Porque una guerra civil es lamentablemente una guerra civil y muertos los hubo en dos bandos, y realmente es ya molesto estar hablando todos los días de esta cuestión. Que otra, efectivamente, es respetar que cada uno tenga derecho a reivindicar aquello que le atañe personalmente y en su dolor personal y familiar. Pero ese dolor está siendo aprovechado. Por cierto, que ya que hablamos de independentismo y de los problemas con el independentismo, habrá que ver muy bien los partidos que van en las listas, nada más y nada menos que 15 o 16 de doña Yolanda, que los que van a votar porque les gusta esa figura que han creado los medios de comunicación, esa señora que cada día va con una forma de peinarse, con un vestido, con unos zapatos, que habla, parece muy amablemente, con sonrisa, que vean cuáles son los partidos que la acompañan, porque muchos son independentistas y tiene que figurar su nombre al lado en la papeleta que elijan para votar. Por tanto, que se fijen a quién votan. Tenemos que hablar de más asuntos. De hecho, en clara referencia a Yolanda Díaz, hablaremos de esa ley del becario que impulsó también ella misma y que ahora está provocando muchos problemas porque hay muchos alumnos que no pueden terminar la carrera. Luego se lo contamos. Antes, Transmural Biotech recibe un certificado de excelencia por la calidad de su sistema de gestión y ciberseguridad, un certificado de excelencia que avala el cumplimiento de los estándares internacionales más avanzado de calidad en su sistema de gestión y en materia de ciberseguridad y protección del dato. El certificado ha sido entregado por uno de los líderes internacionales en el sector de evaluación de la conformidad y certificación de productos y de sistemas de calidad y gestión. David Fernández, que es CEO de Transmural Biotech, compañía del grupo Asisa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, su empresa está dedicada a la inteligencia artificial aplicada a la imagen médica. ¿A qué se dedican? ¿Qué es Transmural Biotech? Transmural Biotech es una empresa que se dedica a detectar patologías en imágenes médicas informadas. Es algo parecido como un laboratorio de lo que conocemos todos, un laboratorio de análisis clínico, pero en esta ayuda es de análisis de imagen, que le ayuda al médico a dar un diagnóstico a partir de los patrones de imágenes que ya han sido informadas y con lo que nosotros hemos entrenado los algoritmos que tenemos. Llevamos más de 8 años realizando todo tipo de algoritmos, ahora mismo tenemos 7 en marcaje de Unión Europea y bueno, la empresa va muy bien. El tratamiento de la imagen médica
hasta ahora mismo siempre ha sido un tema manual del médico, una interpretación del médico, de los radiólogos, y ahora con la inteligencia artificial lo que intentamos es marcar un estándar para que esto lo hagan las máquinas y empiecen a ayudar más a tener un diagnóstico más cómodo y más seguro. Los casos de cáncer han aumentado en los últimos años, alcanzando casi 300.000 casos nuevos en 2022, lo que supone un 1,34% más con respecto al año anterior. Han desarrollado un test que permite diagnosticar patologías mamarias y entre ellas el cáncer de mama. ¿De qué precisión estaríamos hablando? Pues ahora mismo tenemos una precisión de detección del positivo del 100%. O sea, tal como está configurado el sistema, tal como hemos entrenado los algoritmos con la ayuda de Osakidetza, el Servicio de Salud del País Vasco, que hemos realizado junto con Biodonosti, la investigación y el doctor del cura, hemos conseguido detectar el 100% de las enfermedades, o sea, de los positivos en cáncer de mama. El sistema lo que se encarga ahora en un primer momento en el País Vasco, y va a ser, lo queremos extrapolar a las distintas comunidades, es que lo que hacemos lo utilizamos en el triaje. En el triaje se hacen unas 30, 40 pruebas todos los días a mujeres y lo que se está haciendo es priorizar lo que ha salido más positivo en la lista de trabajo de los radiólogos del día siguiente para decirle, ahí está la positividad. Luego, a partir de ahí, también a los radiólogos les da idea de dónde el algoritmo ha encontrado las lesiones, tanto las microcalcificaciones como los nódulos, y entonces eso es un informe muchísimo más avanzado que hace una gestión más eficiente de los recursos. Explíquenos un poco más cómo funciona y también preguntarle si es compatible con la mayoría de mamógrafos actuales. Sí, ahora mismo es compatible con todos los mamógrafos que hay en el sistema de salud público de España, de las 17 comunidades autónomas, y también en las privadas. Funciona simplemente con las ecografías normales de triaje. La mujer entra normal a hacerse su prueba de triaje. Todas las mujeres en España, cada 1 o 2 años, tienen que hacerse esta revisión, están obligadas a hacerse la revisión. Y el algoritmo lo que hace es que una vez que tenemos todas esas imágenes, ellas normalmente van por la mañana, por la tarde, por la noche, creamos un trabajo de background que lo que hace es analizar todas estas imágenes. Entonces, las que son positivas ya vamos alertando y vamos diciendo que hay que llamar a esa mujer y lo vamos colocando en la lista de trabajo del médico. Ha sido un trabajo bastante largo, o sea, hemos tardado en desarrollar este algoritmo sobre año y medio, con unas 4.000 imágenes positivas, y somos los únicos actualmente que estamos en el mercado con un algoritmo de inteligencia artificial que está detectando las microcalcificaciones. Tramural Biotech estuvo presente en la RSNA de Chicago y había varios competidores, algunos franceses, otros americanos, y ellos se han basado siempre en el nódulo. Y cuando la patología del cáncer de mama es nódulo, más microcalcificación, más distorsiones, más otra serie de patologías, pero nosotros somos los únicos que estamos detectando ahora mismo la microcalcificación, que es una señal muy clara de que ahí va a haber un positivo. Bueno, suponemos que esta fórmula ha cambiado completamente ese pronóstico del cáncer de mama. ¿Cuántos hospitales del mundo están usando esos test para detectar esas patologías mamarias? Pues a partir de estos momentos, esto es una tecnología bastante nueva y todos los hospitales están como desarrollando sus propios sistemas. En el mundo habrá aproximadamente unas 100 hospitales que si no están en ensayo clínico, están ya desarrollando, pero normalmente están en ensayo clínico, no están en una fase comercial como nosotros. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con esto en unos 15 hospitales y estamos sacando resultados muy positivos, sobre todo en la parte de ordenación de las listas de trabajo. Eso es fundamental, como nos ha pasado en el Quantus Skill. El Quantus Spigin es un Quantus que te detecta malignidad en la piel, que se puede hacer con una cámara normal de fotografía, una cámara reflex o un teléfono móvil configurado, y ahí lo que estamos detectando es que el médico tiene una velocidad grande para poder hacer una derivación inteligente. Y esa es la base fundamental. Nosotros estamos probando ahora mismo, sí, en 15 hospitales y el proyecto va muy bien, va avanzando. ¿Cuáles son esos servicios de salud que han contado con sus trabajos para implantarlo en sus sistemas sanitarios? Pues el primero ha sido Osakidetza, el Servicio de Salud Vasco. Nosotros trabajamos con ellos aproximadamente hace unos 2 años en un proyecto piloto y ahora han sacado un pliego, se cerró todo en el mes de febrero, un pliego público en el que encargaban 10 algoritmos de inteligencia artificial y ponerlo dentro de sus sistemas. Ese pliego, que fue un pliego público, se presentaron 8 empresas grandes, Tramural Biotech lo ganó.
lo estamos implementando. Esperamos que antes del verano el Quantus Mama y el Quantus Skin ya estén en las consultas de los médicos. Ahora están en modo piloto, pero antes de verano, sobre todo el Quantus Skin va a estar funcionando. Y con la experiencia del País Vasco estamos intentando, ya nos hemos movido a través de la Sociedad Española de Informática de la Salud, la SEIS, a otras partes, como ha sido el CatSalut, el Servicio Catalán de Salud. Ellos tienen un roadmap bastante claro. Empiezan por retinopatía diabética, que es donde nosotros estamos haciendo los primeros entrenamientos con ellos. Y luego el Servicio Murciano de Salud, que tenemos un piloto con ellos acerca del tema de melanoma, de cáncer de piel, de positividad en lesiones pigmentares de piel. Y además, David, disculpe, aunque es una empresa joven, este no es el único certificado de excelencia que han recibido y además a lo largo de los últimos años han conseguido también varios reconocimientos internacionales, ¿no? Sí, la entrega de este certificado es en base a una trayectoria que hemos tenido de que ya tenemos más de tres ISOs, o sea, más de 3 certificaciones. Entonces tener el certificado de excelencia. La última ha sido la de ciberseguridad y control del dato para todos nuestros clientes. Aparte de ahí, estamos trabajando en Latinoamérica muy fuerte, haciendo grandes colaboraciones con hospitales en Chile y con Brasil, donde estamos con grandes acuerdos, como en empresas como Unimed, que es una de las mayores aseguradoras de Brasil que hay, o la Fiocruz, que es una empresa de investigación, que es la segunda empresa en infecciosas del mundo, está detrás de Atlanta, en el que estamos haciendo una investigación sobre malaria, sobre la detección de malaria en sangre. Pues David Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer. Muchísimas gracias. 2 menos cuarto, José Manuel García Margallo creo que se tiene que ir, así que gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿Te quedas 5 minutos? Sí, 3 minutos por lo menos, sí. 3 minutos si más. me dejas hablar, ¿eh? Pues adelante entonces. ¿Pero de qué quieres que hable? Ah, pensaba que te querías hablar de algo en concreto, pues me tengo que ir rápidamente a una pausa de publicidad. Contarles que siguen quedando, pero quedan muy poquitos. Yo creo que ya en unos días ya no les podremos decir que tienen que comprar el reloj del Toro Televisión porque se acabarán agotando. Estos que les ofrecemos hoy son los relojes automáticos, donde ahora lo van a ver mejor en las imágenes que les vamos a mostrar. Se ve perfectamente toda la maquinaria y la verdad es que ahora que estamos en puertas del verano, estos relojes son del todo cómodos porque la correa es de goma y nos evitamos, como decía Francas el otro día, esos relojes de mallas que muchas veces pellizcan a uno la piel. Seguimos teniendo estos relojes, así que si quieren hacerse con ellos y ahora que ya parece que ya viene el tiempo veraniego, tenerlos ya en su poder para estrenarlos cuanto antes, lo único que tienen que hacer es llamar a ese número de teléfono que aparece en sus pantallas, 91 616 24 64, o si lo prefieren escribir un correo electrónico a club@eltorotv.eu, 91 616 24 64. Publicidad y seguimos. Están dando caña, últimos minutos de programa y último minuto también para el ministro Margallo. Bueno, yo lo que quiero decir antes de ir a Estrasburgo y embarcarme hoy en el debate de la SER con Carmel Calvo y Pablo Iglesias, que promete estar movidito, es que espero que en esta tertulia, si Dios nos da la salud y el Gobierno lo permite, discutamos los temas fundamentales que se juegan en estas elecciones. A mi juicio nos estamos jugando la idea de España, la idea constitucional frente a la destrucción de la idea de España o la España plurinacional, la subsistencia de la democracia liberal, lo que este gobierno ha hecho, y aprovecho para decir que Europa sí que ha tomado ya cartas en este asunto. Hay un documento de la Comisión Europea en que condena la práctica de el silenciamiento del Parlamento a través del decreto ley, la falta de seguimiento para evaluar las políticas públicas, métodos extraordinarios que no son compatibles con la democracia liberal. Eso lo ha dicho con absoluta claridad Europa, y lo que estáis contando son ejemplos concretos, o sea, el que el Tribunal Constitucional y vicepresidente sean del mismo partido, cosa que no ha ocurrido, el que la fiscal sea la antigua ministra de Justicia y que ahora pase a la Fiscalía de la Memoria Democrática en contra de los acuerdos, es el sentido patrimonial de la administración pública. Es decir, esto lo contemplan, lo gobiernan como el chalet de Galapagar, vamos a decir, claro, eso no es tolerable. Y luego todo lo que está pasando en materia económica, diga lo que diga el gobierno, hay dos
datos que son claves. Es decir, la renta per cápita de España no ha subido desde 2006, hemos perdido 16 años. Y el índice de malestar, ellos que presumen de estar siempre a disposición de los más vulnerables, que es la suma de inflación y desempleo, es el más alto de la Unión Europea, peor que Bulgaria y Grecia. Y desde que está Pedro Sánchez se ha aumentado en un 44% ese índice de malestar que denota cómo están las personas más débiles y más frágiles de nuestra sociedad. Eso es lo que nos estamos jugando en estas elecciones y perdernos en detalles accesorios me parece que es un error. Creo que hay que centrarse en España, en la democracia y el bienestar de los españoles. Y con esas sabias palabras me despido para ir a Estrasburgo a coger un avión en este mismo momento. Y espero también que en ese debate de Cadena SER se hable más de propuestas políticas y no tanto de nombres. José Manuel García Margallo, muchísimas gracias. Nos queda muy poquito tiempo. Antes nos vamos con Gabriel Serrano porque estamos en el mes de junio y en este último mes en Estados Unidos ya han comenzado con las celebraciones del orgullo. Gaby. Muy buena, Salva. Es el mes del orgullo y en diferentes partes del mundo ya se puede ver cómo se le da visibilidad al colectivo y cómo ocupan las calles. En la capital de Estados Unidos este fin de semana han tenido varios eventos y desfiles para, según ellos, lo que dicen, concienciar sobre la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas. Se han podido ver imágenes un tanto depravantes, como personas con escasa ropa bailaban con movimientos sensuales y así la gente se acerca con billetes en la boca y se lo introduce en una pernera que llevan puesta. Lo peor de todo es que las familias llevan a sus niños a ver el desfile y estos ven todo lo que allí ocurre. Están jugando con la infancia de los menores. Algo que también ha ocurrido en Washington es que han puesto la bandera del colectivo en la fachada de la Casa Blanca y se puede ver que a los lados está la de Estados Unidos. Pues según recoge la Constitución, nadie mostrará la bandera de las Naciones Unidas o cualquier otra bandera nacional o internacional igual, por encima o en una posición de superior prominencia u honor a la de Estados Unidos, en cualquier lugar dentro del país. Su bandera destaca más ya que la han colocado en todo el centro. En otro estado, en California, los padres podrían ser acusados de maltrato infantil si no aceptan la transexualidad de sus hijos. Así lo recoge una enmienda al proyecto de ley de California que afectará a los procesos de custodia de los menores. Podría hacer que los padres que se nieguen a que sus hijos cambien de género sexual sean acusados de maltrato infantil, algo que es inexplicable. Se pediría a los jueces que consideren si los padres afirman o no la identidad transgénero de un niño como uno de los factores a tener en cuenta en los desacuerdos sobre la custodia. Desgraciadamente están implementando el todo vale, pero las consecuencias y la realidad de lo que ello conlleva demuestra totalmente todo lo contrario. Gracias, Gaby. Estaremos muy pendientes, además porque aquí también dentro de unas semanas tendremos también esas mismas imágenes en una celebración del orgullo que sigue costando dinero público y que además permite lo que en otros casos no. Ya se lo contamos aquí hace apenas unos días, se permitirá subir el nivel de decibelios que ahora mismo está vigente en contra del criterio de los vecinos que llevan años y años quejándose de estas celebraciones. En fin, últimos 7 minutos para que Ana Agulló nos lleve a todos hasta el manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Y además tenemos que hablar de Barcelona y de los Tire Extinguisher, que son aquellos que se dedican a extinguir las ruedas de los coches. Son un grupo de activistas que empezaron a tramitar este tipo de acciones delictivas desde el año 2022 por toda Europa y que ahora llegan a Barcelona. Y lo que hacen es luchar contra el cambio climático. ¿Cómo? Directamente desinflando las ruedas de los coches que más, según ellos, contaminan, como son, por ejemplo, sobre todo los SUV o los 4x4. Y lo hacen en aquellas zonas con un alto nivel de vida. Además, lo que hacen también es, de alguna forma, reivindicar ese acto y lo hacen a través de su cuenta oficial de Twitter. Con el siguiente mensaje, por ejemplo, a la que han llegado a Barcelona, dicen: todoterrenos desarmados en la elegante zona de Sarriá de Barcelona. Buen trabajo. Esta es la primera acción que hemos hecho en Barcelona, la primera de muchas. Únanse a nosotros. Junto a este tipo de manifiesto, que han hecho en Twitter, dejan encima de los coches un comunicado. Un comunicado en el que no solo piden perdón a los vecinos por el malestar que les puedan ocasionar, sino que en el que indican y animan a otros a que hagan esa actividad delictiva porque el fin que persiguen es un bien mayor y es mucho mejor para que los coches no puedan circular. O sea, es una especie de, bueno, hacemos este mal pero por un bien común mayor. Está bien eso. Yo lo que animo es a los vecinos que les hagan eso, a que hagan un mal pero por un bien mayor, que es la normalidad en las calles, ¿no? Y no saltarse la ley y tal, con lo cual les animo a deshinchar a los deshinchadores, eso sí, con una sonrisa, con cariño, pidiendo perdón
Y si quieren incluso pueden rezar una Ave María, que es una cosa muy... Bueno, pero aquello de que el fin no justifica los medios... No, pero si lo justifica, si lo justifica para unos, justifiquémoslo todos en este caso, porque claro, de hecho, en ya Twitter, se ve que la moralidad no funciona. En Twitter, por ejemplo, ellos siguen activos, es decir, es una página oficial en la que tú te puedes meter y además publican todos esos actos que hacen. Y en la página web sí la han quitado, la han deshabilitado esta mañana, me he intentado meter y no se podía, no estaba habilitada. ¿Por qué? Porque ellos lo que están es animando a la gente a que haga algún tipo de delito como es esto. Y es más, incluso detallaban en la página web, cuando me he metido esta mañana, cómo podían la gente pinchar una rueda del coche. Y explicaban en un vídeo cómo hacerlo de una forma muy sencilla. Con una lenteja no voy a dar más ideas a nadie, pero lo hacían así, indicando que claro, que la semilla es muy fuerte si se coloca de una determinada forma, entonces se puede pinchar. ¿Con una lenteja me estás vacilando que se puede pinchar la rueda de un coche? Con una lenteja. Posicionada de una forma específica te puede romper la rueda de un coche. Entonces ellos explicaban, como dice, con una simple lenteja. Entonces es tremendo porque esto es un acto... Y con una simple patada te pueden mandar a otro barrio. Perdonadme que utilice ese ejemplo. Si una simple lenteja puede hacer eso, no hay nada accesorio en las cuestiones electorales. Nada accesorio, todo es importante y efectivamente tenemos muy claro el objetivo por el que debemos de luchar. Bueno, de hecho, muy buena puntuación y aclaración, pero luego también, por ejemplo, en este Ojalá estuviera Margallo aquí para decírselo. Sí, en este tipo... Lo discutimos. Es un acto, por ejemplo, es un delito de daños continuado. O sea, es un delito que suelen ser multas, no es cárcel, obviamente, de 6 a 24 meses. Sí, por ejemplo, suele ser leve si el daño que has hecho es menor a 400 euros. Pero claro, el cambio de estas ruedas tampoco lo conozco, pero sí que al ser coches más grandes puede suponer menos de 400 claro, euros. Si es una rueda, está al límite. Claro, si son dos, es más complicado. Pero si son ellos, cuatro, por se ejemplo, ha pasado. reivindican sus actos, indicando, por ejemplo, que la semana pasada habían desinflado 50 neumáticos de SUV en Berlín, por ejemplo, otros 43 en Postmark y, de hecho, desde que han empezado esta actividad, en el mundo son 9.000 coches SUV, decían, que son esas furgonetas grandes, que habían ya deshinchado de esta forma. Y animan a los vecinos a que lo hagan. Es gente, es una sociedad anónima en el que dicen que puede ser cualquiera. Si deshinchas, no tiene coste eso. No. No hay que cambiar el neumático. Lo que hay que hacer es hincharlo. Bueno, Otra sí, pero cosa si le es que haces revientes. Claro, no, Tal esto vez lo deshinchan. Peridis en su viñeta el otro día... Si deshinchas luego directamente, a lo mejor después de que la rueda esté totalmente en el suelo, la puedes hinchar y le pones un parche, ¿no? Es lo que dices, que no hace falta cambiar la rueda. Que para deshinchar una rueda lo único que hay que hacer es en donde está la entrada del aire poner el dedito. Esto te la rompen. O sea, la rompen con la lenteja. Entonces no es deshinchar, ¿eh? Es pinchar y deshinchar. Me hace gracia que el otro día Peridis en su viñeta pues sacaba un coche dentro del cual iba Irene Montero y las 4 ruedas del coche pinchadas y un comentario, claro. Y luego la gente que lo enviaba por redes sociales decía, por favor, que no le ayuden a hincharlas de nuevo. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana en Dando Caña. Y nos gustaría dedicar los últimos segundos al pequeño Martín. Vuela alto, es el mensaje que durante las últimas horas llena todas las redes sociales después de que este pequeño de 8 años de Murcia haya fallecido. Ha luchado contra un incurable y agresivo cáncer cerebral. En Molina de Segura permanece durante estos últimos días conmocionada por ese pequeño que ha muerto porque tenía un glioma difuso de línea media, un cáncer el que fue diagnosticado en octubre de 2022, una enfermedad sin cura. La familia de Martín además se ha convertido en un ejemplo y en una imagen de lucha contra el cáncer y en ningún momento ha dejado de pedir al Gobierno y al Ministerio de Ciencia que se destine más para la investigación contra el cáncer infantil. Con estas imágenes nos despedimos hoy. Que vuele alto, Martín.